Estás aquí porque es tu casa, pero no porque eres bienvenido. Estas fueron las palabras exactas que mi propio hijo me dijo delante de toda la familia, y en ese momento supe que mi vida tal como la conocía había terminado para siempre. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Rafael Martín Ruiz, tengo 64 años y durante toda mi vida creí que había construido algo sólido, una familia unida, un patrimonio respetable y sobre todo, el amor incondicional de mi hijo Adrián. El 25 de enero de 2024, un viernes que jamás olvidaré, descubrí que todo era una mentira cuidadosamente construida. Esa noche habíamos organizado una cena familiar en nuestra casa de Salamanca, la misma donde Adrián había crecido, donde había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada logro. Amparo, mi esposa de 38 años, había preparado su famosa paella valenciana, esa que tanto le gustaba a nuestro hijo desde pequeño. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana que heredamos de mi madre. Las copas de cristal brillaban bajo la luz del comedor, y todo parecía perfecto para una velada familiar normal. Adrián había llegado con Cristina, su esposa, desde hace 5 años. Ella siempre me había parecido una mujer calculadora, pero pensé que era solo mi prejuicio de suegro sobreprotector. Esa noche, sin embargo, había algo diferente en el ambiente. Las conversaciones se cortaban cuando yo entraba a la cocina, las miradas se intercambiaban de manera extraña, y sentía una tensión que no lograba identificar. Durante la cena, mientras saboreábamos el arroz que Amparo había preparado con tanto amor, comencé a hablar sobre mis planes para renovar la terraza trasera de la casa. Era un proyecto que tenía en mente desde hacía meses, algo sencillo pero que agregaría valor y comodidad a nuestro hogar. Mencioné que había contactado a algunos arquitectos para que vinieran a dar presupuestos la próxima semana. «Papá», me interrumpió Adrián con un tono que jamás había escuchado de él, frío y cortante como una navaja. «Creo que deberías consultar este tipo de decisiones importantes con la familia antes de tomar acciones». Me quedé confundido. ¿Consultar? Adrián, es mi casa, mi dinero, y es solo una terraza. No entiendo por qué. Precisamente por eso, continuó dejando el tenedor sobre el plato con un gesto deliberado, porque últimamente tomas muchas decisiones sin pensar en las consecuencias. Mamá nos ha contado que el mes pasado casi dejas la llave del gas abierta, que olvidaste pagar la factura de la luz 2 meses seguidos, que... Eso no es cierto, lo interrumpí, sintiendo cómo la sangre comenzaba a hervirme. Jamás he dejado el gas abierto, y las facturas las pago siempre el día 15 de cada mes, como he hecho durante los últimos 20 años. Cristina intercambió una mirada significativa con Amparo, una de esas miradas que hablan más que 1000 palabras. Mi esposa bajó los ojos hacia su plato, evitando completamente mi mirada, lo que me dolió más que cualquier palabra que hubiera podido decir Adrián. «Papá», continuó mi hijo, ahora con un tono que rayaba en la condescendencia. «Todos en esta mesa te queremos mucho, pero es momento de que reconozcas que ya no puedes manejar ciertas responsabilidades como antes. No es tu culpa, es natural a tu edad, pero... ¿A mi edad?», exploté, sintiendo como 38 años de paternidad amorosa se desmoronaban en segundos. ¿A mi edad? Tengo 64 años, no 90. Trabajo todos los días, manejo perfectamente mis finanzas, cuido esta casa que construí con mis propias manos y ahora resulta que ustedes... Por eso mismo, me cortó Adrián nuevamente, esta vez levantando la voz, porque te alteras por cualquier cosa. Mira cómo estás reaccionando ahora mismo, papá, no es normal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cristina mantenía esa expresión neutra que había perfeccionado, como si estuviera observando una situación clínica. Amparo seguía sin levantar la vista de su plato, y yo sentía como si el suelo se abriera bajo mis pies. Fue entonces cuando Adrián pronunció las palabras que jamás olvidaré, las que marcaron el antes y el después de toda mi existencia. «Papá, tienes que entender algo muy claro.
Estás aquí porque es tu casa, pero no porque eres bienvenido. Ya no eres el hombre que solías ser, y todos lo sabemos, excepto tú. El impacto de esas palabras fue como recibir un martillazo en el pecho. Durante unos segundos no pude respirar. No pude procesar lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo, la persona por la que había trabajado incansablemente durante toda mi vida, me estaba echando de mi propia mesa, de mi propia familia. Me levanté lentamente, con la dignidad que me quedaba intacta, y los miré a todos por última vez esa noche. Amparo finalmente alzó la vista y vi en sus ojos algo que me heló la sangre. No era sorpresa, no era indignación por las palabras de nuestro hijo. Era culpabilidad. «Buenas noches», dije simplemente, y subí a mi habitación. Esa noche, acostado en la cama que había compartido con Amparo durante décadas, staring at the ceiling, supe que algo mucho más grande y siniestro estaba ocurriendo bajo mi propio techo. Y también supe que no iba a quedarme de brazos cruzados esperando a que me destruyeran por completo. Lo que no sabían es que Rafael Martín Ruiz no se había convertido en un hombre exitoso por casualidad, y que estaban a punto de descubrir por qué había sobrevivido a 4 décadas en el mundo de los negocios sin que nadie me pusiera jamás contra las cuerdas. La guerra apenas comenzaba. El amanecer del sábado 26 de enero llegó con una claridad que contrastaba brutalmente con la oscuridad que sentía en mi alma. Había pasado la noche entera dándole vueltas a las palabras venenosas de Adrián, analizando cada gesto, cada mirada cómplice que había intercambiado con Cristina, y lo más doloroso de todo, el silencio traicionero de Amparo. Me levanté a las 6 de la mañana, como había hecho durante los últimos 40 años de mi vida. La rutina me tranquilizaba: ducha, café solo, revisión del periódico. Pero esa mañana todo se sentía diferente, como si estuviera viviendo en una casa que ya no me pertenecía completamente. Amparo bajó a las 7:30, exactamente como siempre. Sus movimientos en la cocina eran mecánicos, evitando deliberadamente cruzar miradas conmigo. Preparó su té de manzanilla y se sentó en el extremo opuesto de la mesa del desayuno, algo que jamás había hecho en nuestros 38 años de matrimonio. «A Amparo», le dije finalmente, rompiendo el silencio que se había vuelto insoportable. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche». Ella suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esta conversación, pero temiendo el momento. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba la taza sobre la mesa. «Rafael, yo creo que Adrián tiene razón en algunas cosas», murmuró sin levantar la vista. «Últimamente has estado diferente». «¿Diferente cómo?», pregunté, manteniéndome calmado a pesar de que sentía como si me estuvieran apuñalando por la espalda. «Dame ejemplos concretos, Amparo. Dime exactamente qué he hecho mal». Se retorció las manos nerviosamente, un gesto que conocía bien después de tantos años juntos. Era lo que hacía cuando estaba mintiendo o ocultando algo importante. «Bueno, el mes pasado dejaste el grifo abierto en el baño de arriba y se inundó el techo del salón. Y también te has vuelto más olvidadizo con las citas médicas, las facturas». «Amparo, mírame a los ojos», le ordené con firmeza. «Mírame y dime cuándo exactamente dejé ese grifo abierto, porque yo recuerdo perfectamente que fuiste tú quien me pidió que lo arreglara porque goteaba, y cuando subí ya estaba inundado». Sus mejillas se sonrojaron, una señal inequívoca de que sabía que había sido descubierta en una mentira, pero en lugar de admitirlo, se puso a la defensiva. «No me hables en ese tono. ¿Ves? Esto es exactamente lo que me refiero. Te has vuelto agresivo, desconfiado». «Me he vuelto observador», la corregí, «y lo que estoy observando es que mi propia esposa está fabricando mentiras para justificar el comportamiento inaceptable de nuestro hijo». Amparo se levantó bruscamente de la silla, derramando parte del té sobre la mesa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero había algo calculado en su dramática reacción. «Rafael, por favor, Adrián y Cristina solo se preocupan por nosotros. Nosotros creemos que tal vez necesitas ayuda médica». Esas palabras cayeron como una bomba en la conversación. «Ayuda médica».
La implicación era clara y aterradora. Querían declararme mentalmente incapaz. ¿Ayuda médica para qué exactamente?, pregunté, mi voz peligrosamente baja. Para los olvidos, para los cambios de humor, para... Se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que estaba revelando demasiado. Continúa, Amparo. ¿Para qué más? Adrián piensa que deberías hacerte una evaluación geriátrica completa, solo como precaución, para estar seguros de que todo está bien. Mi sangre se convirtió en hielo. Una evaluación geriátrica. El primer paso legal para declarar a alguien incompetente para manejar sus propios asuntos. ¿Y cuándo exactamente decidieron esto Adrián y tú? ¿Cuándo se convirtió en decisión de mi hijo determinar mi estado mental? No es solo Adrián, murmuró, evitando nuevamente mi mirada. Cristina también está preocupada. Ella conoce médicos muy buenos, especialistas en... ¡Ah, Cristina!, repetí sintiendo como las piezas comenzaban a encajar. Por supuesto que Cristina conoce especialistas. Y supongo que ya han hablado con alguno de estos especialistas sobre mi caso, ¿verdad? El silencio de Amparo fue más revelador que cualquier confesión. Su incapacidad para negarlo me confirmó lo que mi instinto ya sabía. Esto no era una preocupación espontánea de familia amorosa. Esto era algo planeado, organizado, y Cristina estaba en el centro de todo. ¿Desde cuándo, Amparo?, le pregunté directamente. ¿Desde cuándo has estado discutiendo mi supuesta incapacidad mental con nuestro hijo y su esposa? Rafael, no es así como... Respóndeme. ¿Desde cuándo? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ya no me conmovían como antes. Ahora sabía que había una diferencia entre las lágrimas de dolor genuino y las lágrimas de culpabilidad. Desde hace unos meses, Cristina fue quien primero notó algunos cambios en tu comportamiento durante las cenas familiares. Pequeñas cosas, pero ¿qué tipo de pequeñas cosas? Repetías historias que ya habías contado, te confundías con fechas, a veces parecías ausente. Era increíble. Habían estado observándome, analizando cada palabra, cada gesto, interpretando la normalidad como síntomas de demencia. Y lo más doloroso de todo era que mi propia esposa había sido cómplice de esta vigilancia. Amparo, en nuestros 38 años de matrimonio, ¿alguna vez te he dado motivos para dudar de mi capacidad mental o mi amor hacia esta familia? No, pero ¿alguna vez he tomado una decisión financiera irresponsable? ¿Alguna vez he puesto en peligro nuestro bienestar o nuestra seguridad? No, Rafael, pero las cosas cambian, la edad no cambia el carácter de una persona de la noche a la mañana, la interrumpí. Pero aparentemente sí cambia la lealtad de una esposa hacia su marido. Amparo sollozó más fuerte, pero yo ya no sentía compasión. Sentía traición, manipulación y sobre todo una claridad terrible sobre lo que realmente estaba ocurriendo en mi propia casa. ¿Hay algo más que deba saber, Amparo? ¿Alguna otra sorpresa que Adrián y Cristina hayan preparado para mí? Ella negó con la cabeza, pero sus ojos evitaban los míos. Sabía que había más, mucho más, y que acababa de descubrir solo la punta del iceberg. Me levanté de la mesa, dejándola llorando en la cocina. Subí a mi despacho y cerré la puerta con llave. Por primera vez en décadas, me sentía como un extraño en mi propia casa, pero también por primera vez desde la humillación de anoche, me sentía con un propósito claro: descubrir exactamente qué estaban planeando y detenerlos antes de que fuera demasiado tarde. La guerra que había comenzado anoche acababa de intensificarse, y ellos no tenían idea de con quién se estaban metiendo. Los días siguientes se convirtieron en una experiencia surrealista. Era como vivir en una obra de teatro donde todos conocían el guión excepto yo. Cada gesto, cada conversación interrumpida, cada mirada furtiva, se transformaba en una pista de algo mucho más grande y siniestro de lo que había imaginado inicialmente. El martes por la mañana, mientras me preparaba para ir al mercado como hacía religiosamente cada semana desde hacía años, noté que Cristina estaba en el salón con una cinta métrica en las manos. Se sobresaltó visiblemente cuando me vio bajar las escaleras. «Buenos días, Rafael»,
Me saludó con esa sonrisa forzada que había perfeccionado. Solo estaba tomando medidas para unas cortinas nuevas que quiero regalarles a ustedes. ¿Cortinas?, pregunté, observando cómo guardaba apresuradamente la cinta métrica en su bolso. No recuerdo que Amparo haya mencionado necesitar cortinas nuevas. «Oh, es una sorpresa», respondió, evitando mi mirada directa. «Ya sabes cómo son las mujeres con la decoración». Lo que más me perturbó no fue la mentira obvia, sino la familiaridad con la que se movía por mi casa, como si ya la considerara suya. Medía no solo las ventanas, sino también las dimensiones completas de cada habitación, anotando números en una libreta que escondió cuando me acerqué. «Bueno, me voy al mercado», anuncié deliberadamente. «Volveré en un par de horas, como siempre». «Perfecto, papá», respondió Adrián desde la cocina, donde desayunaba con una naturalidad que me resultó sospechosa. «Maneja con cuidado». Esa frase me molestó profundamente. «Maneja con cuidado» no era algo que mi hijo me hubiera dicho jamás en 40 años. Era el tipo de recomendación que se le hace a un anciano frágil, no a un hombre de 64 años que había manejado sin un solo accidente durante toda su vida. Salí de casa como siempre, pero en lugar de dirigirme directamente al mercado, di la vuelta a la manzana y estacioné el coche en la calle paralela. Caminé sigilosamente hasta la parte trasera de mi propia casa, utilizando la llave del portón posterior que tenía desde que construimos la vivienda. Lo que vi me confirmó que mis sospechas no eran paranoia de hombre mayor. Cristina había extendido planos arquitectónicos sobre la mesa del comedor, planos detallados de toda la casa. No eran dibujos casuales, eran planos profesionales, completos, con medidas exactas y anotaciones técnicas. Adrián estaba inclinado sobre los documentos, señalando diferentes áreas mientras ella tomaba notas en un cuaderno profesional. «Si dividimos esta área en dos», escuché decir a Cristina, «podríamos crear un apartamento independiente perfecto para ellos. Algo pequeño, manejable, donde puedan estar cómodos sin tener acceso a las áreas principales». «¿Crees que aceptará mudarse a esa parte?», preguntó Adrián, su voz cargada de dudas. «No tendrá opción», respondió Cristina con una frialdad que me heló la sangre. «Una vez que tengamos la evaluación médica y el dictamen legal, podremos tomar todas las decisiones por él. Es por su propio bien, obviamente». Me quedé paralizado detrás de la puerta de cristal, observando cómo planeaban sistemáticamente confinarme en un rincón de la casa que había construido con mis propias manos y mi propio sudor. «Y mamá está de acuerdo con todo esto», continuó Adrián. «Tu madre comprende que es necesario. Al principio se resistía, pero cuando le expliqué los riesgos legales y financieros de mantener a una persona con deterioro cognitivo a cargo de un patrimonio tan grande, empezó a ver la lógica. Patrimonio tan grande. Esas palabras resonaron en mi mente como campanas de alarma. No estaban preocupados por mi bienestar, estaban preocupados por mi dinero, por mis propiedades, por todo lo que había trabajado durante décadas para construir. «El doctor Rubén me aseguró que el proceso será rápido una vez que tengamos la primera consulta», continuó Cristina. «Con el historial que le hemos proporcionado y los testimonios de familia, no debería haber problema para obtener la declaración de incapacidad». Doctor Rubén, un nombre que grabé inmediatamente en mi memoria. Habían encontrado un médico dispuesto a participar en esta farsa, alguien que firmaría un diagnóstico falso basado en testimonios familiares fabricados. «¿Estás segura de que no se dará cuenta?», preguntó Adrián, y por primera vez detecté una nota de vacilación en su voz. «Tu padre es inteligente, pero está envejeciendo. Los hombres de su edad raramente sospechan que sus propias familias pueden tomar este tipo de decisiones. Además, hemos sido muy cuidadosos. Cada cosa que hemos documentado puede interpretarse como síntoma de deterioro cognitivo temprano». La conversación continuó durante varios minutos más, pero yo ya había escuchado suficiente. Me alejé silenciosamente y regresé a mi coche, mis manos temblando no de edad o enfermedad, sino de una rabia fría y calculada que no había sentido en años. Durante el trayecto al mercado, mi mente trabajaba a toda velocidad. Cada detalle comenzaba a cobrar sentido.
Las preguntas aparentemente inocentes sobre mi salud, las anécdotas inventadas sobre mis supuestos olvidos, la insistencia en acompañarme a citas médicas que no necesitaba. Habían estado construyendo un expediente médico falso durante meses, recolectando evidencias de mi deterioro mental, preparando el terreno para una declaración de incapacidad que les daría control total sobre mi vida y mi patrimonio. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado al hombre que había construido un imperio empresarial desde cero, que había sobrevivido a crisis económicas, competidores despiadados y 4 décadas de negociaciones complejas. Rafael Martín Ruiz no había llegado hasta donde estaba siendo ingenuo o confiando ciegamente en las personas. Y si pensaban que podían manipularme como a un anciano senil, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Esa tarde, mientras Amparo preparaba la comida y Cristina seguía midiendo para las cortinas, tomé una decisión que cambiaría el curso de toda esta conspiración. Si querían jugar sucio, les iba a enseñar cómo se jugaba realmente sucio. Pero primero necesitaba evidencias sólidas y sabía exactamente cómo obtenerlas. La cacería había comenzado, pero ahora yo era el cazador. El miércoles por la mañana ejecuté mi plan con la precisión de un cirujano. Durante 30 años de matrimonio, había observado meticulosamente las rutinas de mi familia, y ese conocimiento íntimo ahora se convertiría en mi arma más poderosa. Sabía que Cristina llegaba siempre a las 10:30, exactamente media hora después de que Adrián saliera hacia su oficina de consultoría. Amparo tenía cita con el dentista a las 11, algo que había mencionado 3 veces durante el desayuno. La casa quedaría vacía, o eso creerían ellas. A las 10:45, fingí salir para mi caminata matutina habitual por el parque, un ritual que mantenía desde hacía años por recomendación médica. Cerré la puerta principal con el ruido característico, arranqué el coche y conduje hasta el final de la calle. Pero en lugar de continuar hacia el parque, estacioné detrás de la farmacia del barrio y regresé a pie por el callejón trasero. La llave del portón posterior era mi as bajo la manga. La había conservado desde la construcción de la casa y ninguno de ellos sabía de su existencia. Me deslicé sigilosamente por el jardín, utilizando los arbustos que yo mismo había plantado hace 15 años como cobertura natural. Desde la ventana de la cocina podía observar el interior perfectamente. Cristina estaba en mi despacho, el Sancta Sanctorum donde guardaba todos mis documentos importantes, mis contratos, mis registros financieros. La puerta, que siempre mantenía cerrada con llave, estaba completamente abierta. Mi corazón se aceleró cuando la vi abrir el cajón donde guardaba las escrituras de la casa. No solo las estaba revisando, las estaba fotografiando meticulosamente con su teléfono móvil. Cada página, cada sello, cada firma legal que representaba décadas de trabajo honesto. Se movía con una eficiencia escalofriante, como si hubiera hecho esto muchas veces antes. Tras las escrituras vino mi testamento, luego los certificados de depósito, después los documentos del seguro de vida. Todo mi patrimonio legal estaba siendo copiado y catalogado por una mujer que supuestamente solo se preocupaba por mi bienestar. Pero lo que más me perturbó fue verla abrir el archivador donde conservaba mis registros médicos personales. Los fotografió todos. Análisis de sangre de los últimos 5 años, radiografías, informes de mi cardiólogo, incluso las recetas de las vitaminas que tomaba diariamente. ¿Para qué necesitaría mis historiales médicos si realmente creía que estaba desarrollando demencia? La respuesta era obvia y aterradora: para falsificar un expediente médico que respaldara su diagnóstico inventado. Mientras observaba esta violación sistemática de mi privacidad, escuché el ruido inconfundible de la puerta principal. Amparo había regresado antes de lo previsto. Cristina se sobresaltó, guardó apresuradamente todos los documentos en sus lugares originales y cerró los cajones con movimientos nerviosos. «Cristina, ¿dónde estás?», gritó Amparo desde el recibidor. «Aquí arriba», respondió saliendo rápidamente del despacho y dirigiéndose al baño. Escuché el ruido del agua corriendo, obviamente lavándose las manos para eliminar cualquier rastro de polvo de los archivos.
El dentista tuvo una emergencia y canceló mi cita, explicó Amparo cuando Cristina bajó las escaleras. ¿Qué hacías arriba? Buscaba un bolígrafo para anotar las medidas finales de las cortinas, mintió Cristina con una naturalidad que me heló la sangre. ¿Sabes si Rafael guarda alguno en su despacho? Claro, tiene una cajita llena en el primer cajón del escritorio. Mi propia esposa acababa de darle a mi nuera la excusa perfecta para justificar su presencia en mi despacho privado. La traición se profundizaba con cada minuto que pasaba. Perfecto. Oye, Amparo, ¿has pensado en lo que hablamos sobre la evaluación médica de Rafael? Se sentaron en la mesa de la cocina, exactamente debajo de la ventana donde yo permanecía oculto. Cada palabra llegaba a mis oídos con claridad cristalina. Sigo pensando que es precipitado, respondió Amparo, pero su tono era vacilante, vulnerable a la manipulación. Amparo, mira la realidad. Ayer encontré la factura de la luz sin pagar encima de su escritorio. Hace 2 semanas se confundió con el nombre del vecino que conoce desde hace 20 años. Anteayer repitió la misma anécdota 3 veces durante la cena. Cada síntoma que mencionaba Cristina era una mentira cuidadosamente construida o una interpretación maliciosa de comportamientos completamente normales. La factura de la luz estaba sobre mi escritorio porque acababa de llegar y la pagaría el día 15, como hacía religiosamente cada mes. El confundirse con el nombre del vecino había sido un simple lapsus que cualquier persona comete, y las anécdotas repetidas eran producto de su propia paranoia. Pero es que, comenzó Amparo. Es que nada, la interrumpió Cristina con firmeza. ¿Sabes cuánto vale el patrimonio de tu esposo? Entre la casa, las inversiones, los depósitos bancarios, estamos hablando de más de 1.200.000 euros. ¿Realmente quieres arriesgarte a que tome una decisión irracional que los deje a todos ustedes sin nada? 1.200.000 euros. Había calculado mi patrimonio hasta el último céntimo. Esto no era preocupación familiar, era una operación financiera meticulosamente planificada. ¿Adrián está de acuerdo?, preguntó Amparo débilmente. Adrián comprende que es necesario actuar antes de que sea demasiado tarde. Los casos de demencia temprana pueden progresar muy rápidamente. Un día está perfectamente lúcido. Al siguiente puede estar firmando cheques por cantidades desproporcionadas o modificando testamentos de manera irracional. La manipulación psicológica era magistral. Cristina había identificado exactamente los miedos de Amparo y los estaba explotando sistemáticamente. El doctor Rubén puede vernos la próxima semana, continuó. Solo será una consulta inicial, muy discreta. Ni siquiera tiene que saber que es una evaluación cognitiva formal. Le diremos que es un chequeo preventivo general. Doctor Rubén, otra vez. Necesitaba averiguar todo sobre este hombre que estaba dispuesto a prostituir su título médico por dinero. ¿Y si Rafael se niega?, preguntó Amparo. No se negará si lo presentamos correctamente. Además, una vez que tengamos la primera evaluación, el proceso legal se acelera considerablemente. Con los testimonios familiares que hemos documentado y los antecedentes médicos que he revisado, no debería haber obstáculos. Antecedentes médicos que había fotografiado ilegalmente en mi propio despacho, pensé con rabia contenida. La conversación continuó durante otros 15 minutos, pero yo había escuchado suficiente para comprender la magnitud completa de la conspiración. No solo querían declararme incompetente, habían estado preparando esta jugada durante meses, recolectando información personal, identificando médicos corruptos y manipulando sistemáticamente a mi propia esposa para que participara en mi destrucción. Cuando finalmente se separaron, permanecí oculto otros 20 minutos para asegurarme de que ambas habían salido realmente de la casa. Luego entré por la puerta trasera y subí directamente a mi despacho. Todo parecía estar en orden, pero ahora sabía que mi privacidad había sido completamente violada. Revisé meticulosamente cada cajón, cada archivo, cada documento. No faltaba nada, pero las huellas de la intrusión eran evidentes para alguien que conocía exactamente cómo había dejado organizadas sus cosas. Esa tarde, mientras cenábamos en aparente normalidad familiar,
Observé a Cristina con ojos completamente nuevos. Su sonrisa calculada, sus preguntas aparentemente inocentes sobre mi día, sus comentarios sutiles sobre mi salud, todo formaba parte de una estrategia diseñada para destruirme sistemáticamente. Pero ella había cometido el error más grande de su vida. Había subestimado a su víctima. Rafael Martín Ruiz acababa de declarar la guerra, y esta vez yo tenía todas las cartas. Esa misma noche, cuando toda la familia dormía, bajé sigilosamente al salón con un propósito muy específico. Durante mis años como empresario, había aprendido que la información era poder y que las conversaciones más reveladoras siempre ocurrían cuando las personas creían estar completamente solas. En mi escritorio guardaba un pequeño dispositivo de grabación digital que había utilizado años atrás para documentar reuniones importantes con socios comerciales. Era un aparato discreto, del tamaño de una moneda, con autonomía para grabar durante 72 horas continuas. El lugar perfecto para ubicarlo era obvio, el aparador del salón, exactamente donde Cristina y Adrián se sentaban cada tarde para sus conversaciones familiares. Era un mueble antiguo que heredé de mis padres, con tallados ornamentales, que proporcionaban el escondite perfecto para el dispositivo. A las 3 de la madrugada, cuando el silencio de la casa me garantizaba que nadie me descubriría, instalé cuidadosamente el grabador entre los pliegues decorativos de la madera. Desde esa posición podría capturar cada palabra pronunciada en un radio de 10 metros. Los siguientes 3 días fueron una experiencia surrealista. Mantuve mi rutina habitual mientras esperaba que el dispositivo recolectara la evidencia que necesitaba. Cada sonrisa forzada de Cristina, cada comentario aparentemente casual de Adrián sobre mi salud, cada mirada cómplice entre ellos, adquirían un significado completamente diferente, ahora que conocía sus verdaderas intenciones. El viernes por la noche, cuando finalmente recuperé el grabador, tenía más de 40 horas de conversaciones familiares documentadas. Me encerré en mi despacho con auriculares y comencé la tarea de revisar todo el material. Las primeras horas contenían conversaciones rutinarias, pero a medida que avanzaba en la grabación, emergía un retrato cada vez más claro y terrorífico de la conspiración que se desarrollaba bajo mi propio techo. La conversación más reveladora había ocurrido el jueves por la tarde, cuando creían que yo estaba durmiendo la siesta en mi habitación. ¿Ya confirmaste la cita con el doctor Rubén?, preguntó Adrián. Para el martes que viene, a las 4 de la tarde, respondió Cristina. Le expliqué toda la situación. Está completamente dispuesto a colaborar. ¿Y está seguro de que podrá dar el diagnóstico que necesitamos? Adrián, por 25.000 euros, ese hombre firmaría que tu padre cree que es Napoleón Bonaparte. El precio de mi destrucción mental, 25.000 euros. Era grotesco descubrir que mi cordura tenía un valor de mercado tan específico. Me sigue pareciendo mucho dinero, murmuró Adrián. ¿Mucho dinero? Tu padre tiene propiedades por valor de 850.000 euros solo en esta casa. Sus inversiones suman otros 400.000. Los depósitos bancarios alcanzan casi 200.000 más. Estamos hablando de un patrimonio que supera el 1,5 millones de euros, Adrián. 1,5 millones. Habían inflado mis bienes en 300.000 euros adicionales. Mi paranoia inicial sobre sus motivaciones financieras se quedaba corta comparada con la realidad de su codicia. Pero si le damos control legal sobre todo, comenzó Adrián. No le daremos control de nada, lo interrumpió Cristina tajantemente. Una vez declarado incompetente, nosotros seremos sus tutores legales. Podremos tomar todas las decisiones financieras en su nombre, vender propiedades, liquidar inversiones, reorganizar el patrimonio como consideremos conveniente. ¿Y mis padres dónde van a vivir? En la sección que rediseñemos para ellos, algo cómodo pero pequeño, donde puedan estar supervisados apropiadamente. Tu madre comprenderá que es por el bien de todos. Supervisados apropiadamente. Habían planificado convertirme en un prisionero en mi propia casa, reduciendo mi existencia a un apartamento construido con mi propio dinero, mientras ellos controlaban todo lo que había trabajado durante 40 años para construir.
La grabación continuaba con detalles aún más escalofriantes. El abogado que me recomendó mi primo asegura que el proceso legal será expedito, explicaba Cristina. Con el dictamen médico del doctor Rubén y los testimonios familiares que hemos documentado, la declaración de incapacidad debería resolverse en menos de 3 meses. ¿Qué testimonios familiares? Los olvidos, las confusiones, los cambios de humor, las decisiones irracionales. He estado manteniendo un registro detallado durante los últimos 6 meses. Fechas, horarios, testigos presentes. Todo documentado meticulosamente. 6 meses. Esta conspiración había comenzado mucho antes de lo que imaginaba. Mientras yo vivía inocentemente, creyendo en el amor incondicional de mi familia, ellos estaban construyendo sistemáticamente el expediente de mi destrucción mental. ¿Y si papá sospecha algo?, preguntó Adrián con una ansiedad evidente en su voz. Tu padre es inteligente, pero los hombres de su generación raramente consideran que sus propias familias puedan traicionarlos. Además, hemos sido muy cuidadosos. Cada comportamiento que hemos registrado puede interpretarse legítimamente como síntoma de deterioro cognitivo. La manipulación psicológica era aún más sofisticada de lo que había percibido inicialmente. No solo habían estado reinterpretando mis comportamientos normales como síntomas de demencia, habían estado provocando situaciones específicas para crear evidencias de mi supuesta incompetencia. Recuerda, continuó Cristina, el martes, cuando venga el doctor Rubén, necesitas apoyar completamente la narrativa que hemos construido. Cualquier vacilación de tu parte podría arruinar todo el plan. Lo sé, pero sigo sintiéndome culpable. Es mi padre, Cristina. Tu padre ha tenido una vida plena y exitosa. Ahora es momento de que la siguiente generación tome el control. Es el orden natural de las cosas. Orden natural. Habían racionalizado mi destrucción como parte de un proceso evolutivo inevitable, convenciéndose a sí mismos de que robar mi autonomía y mi patrimonio era simplemente el curso normal de la vida. La grabación incluía también conversaciones entre Cristina y Amparo, donde mi esposa expresaba dudas crecientes sobre el plan. No me siento cómoda mintiendo sobre las cosas que Rafael supuestamente olvida, decía Amparo. No estás mintiendo, respondía Cristina pacientemente. Estás interpretando comportamientos que realmente has observado. La diferencia entre olvido normal y olvido patológico es muy sutil. Es mejor prevenir que lamentar. Pero, ¿qué pasará con nuestra relación matrimonial cuando descubra lo que hemos hecho? Amparo, para cuando Rafael se dé cuenta de algo ya será demasiado tarde para que pueda hacer nada al respecto. Y francamente, si realmente está desarrollando demencia, es probable que ni siquiera recuerde haber estado en desacuerdo con las decisiones que tomemos por él. La frialdad de esa respuesta me reveló que Cristina había calculado incluso las implicaciones emocionales de su traición. No le importaba destruir mi matrimonio, mi relación con mi hijo o mi dignidad personal. Para ella, yo ya era simplemente un obstáculo entre su codicia y mi dinero. Cuando terminé de revisar todas las grabaciones, eran las 5 de la madrugada del sábado. Tenía en mis manos evidencia irrefutable de una conspiración criminal que incluía fraude, extorsión, cohecho médico y planificación sistemática para robar mi patrimonio. Pero más importante que las implicaciones legales era la claridad absoluta sobre lo que enfrentaba. Esta no era una preocupación familiar malentendida o una paranoia de mi parte. Era un ataque coordinado y premeditado contra mi libertad, mi dignidad y todo lo que había construido durante mi vida. Ahora sabía exactamente contra qué luchaba, quiénes eran mis enemigos y cuáles eran sus planes específicos. La guerra había escalado a un nivel completamente nuevo, pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentía en control de la situación. Rafael Martín Ruiz acababa de obtener las armas que necesitaba para contraatacar y cuando lo hiciera, sería devastador. El lunes por la mañana me levanté con una claridad mental que no había experimentado en semanas. Las grabaciones me habían proporcionado no solo evidencia de la conspiración, sino también
información crucial sobre sus próximos movimientos. Sabía que el martes vendría el doctor Rubén, sabía cuánto dinero estaba involucrado y, más importante, sabía exactamente qué esperaban que hiciera. Mi primera llamada fue a Pablo Romero Gil, mi abogado de confianza desde hacía 20 años. Pablo había manejado todas mis transacciones inmobiliarias importantes, la creación de mi testamento y varios asuntos legales complejos durante mi carrera empresarial. Si alguien podía ayudarme a navegar esta situación, era él. «Pablo, necesito verte urgentemente», le dije cuando contestó el teléfono. «Es un asunto delicado que prefiero no discutir por teléfono». «¿Qué tan urgente, Rafael? Tengo una agenda bastante apretada esta semana». «Tan urgente como que mi propia familia está intentando declararme mentalmente incompetente para robar mi patrimonio», respondí directamente. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. «Estaré en mi oficina en 1 hora», dijo finalmente. «Trae toda la documentación que tengas». La oficina de Pablo estaba ubicada en el centro histórico de Salamanca, en un edificio del siglo XVIII que había sido restaurado meticulosamente. Su despacho reflejaba su personalidad, formal pero accesible, con estanterías llenas de códigos legales y una mesa de roble macizo donde había resuelto cientos de casos complejos. Cuando llegué, Pablo ya tenía preparado café y había cancelado sus citas matutinas. Le entregué copias de las grabaciones más incriminatorias, junto con un resumen detallado de todo lo que había descubierto. «Rafael, esto es extraordinariamente serio», dijo después de revisar los documentos durante 30 minutos. «Lo que describes constituye varios delitos penales: conspiración para cometer fraude, intento de cohecho a funcionario público, falsificación de documentos médicos. Lo que más me preocupa es proteger mi patrimonio antes de que puedan hacer algo irreversible», le expliqué. «Según las grabaciones, ya tienen identificado un médico corrupto y un abogado dispuesto a acelerar el proceso legal». Pablo tomó notas meticulosamente mientras hablaba, su expresión volviéndose más grave con cada detalle. «Primero, necesitamos proteger tus bienes inmediatamente», dijo finalmente. «Vamos a crear un fideicomiso irrevocable que transfiera la propiedad legal de tus activos principales a una entidad que no puedan tocar, incluso si consiguieran una declaración de incompetencia. ¿Eso es posible? Completamente legal y efectivo. También vamos a modificar tu testamento para incluir cláusulas específicas que invaliden cualquier cambio realizado bajo coacción o mientras esté bajo tutela legal no consensuada. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada aspecto de mi situación financiera. Pablo consultó con especialistas en derecho de familia y expertos en protección patrimonial. El plan que desarrollamos era comprensible y agresivo. «Ahora necesitamos hablar de la evidencia criminal», continuó Pablo. «Las grabaciones que tienes son admisibles en tribunal, pero necesitamos más. Te voy a conectar con alguien que puede ayudarnos». «¿Un detective privado?» «Álvaro Vega Campos. Es expolicía, especialista en fraudes familiares y casos de abuso de ancianos. Ha trabajado conmigo en varios casos similares. Es discreto, profesional y completamente confiable». Pablo llamó a Álvaro inmediatamente y acordamos reunirnos esa misma tarde en su oficina. Mientras tanto, comenzamos el proceso de protección patrimonial. En cuestión de horas, Pablo había preparado documentos que transferían la propiedad legal de mi casa, mis inversiones y mis cuentas bancarias principales a un fideicomiso familiar irrevocable con cláusulas antifraude específicas. «Si intentan declararte incompetente ahora», explicó Pablo, «descubrirán que técnicamente ya no eres propietario directo de los activos que quieren controlar. El fideicomiso los protege incluso si obtienen tutela legal sobre ti personalmente». «¿Y qué pasará con Amparo? Ella también es beneficiaria de mi testamento actual». «Eso depende de hasta qué punto esté involucrada conscientemente en la conspiración», respondió Pablo cuidadosamente. «Las grabaciones sugieren que está siendo manipulada, pero también muestran que está participando activamente en la construcción de evidencia falsa contra ti. Era una realidad dolorosa que había estado evitando enfrentar».
Amparo no era solo una víctima inocente, era una colaboradora consciente en mi destrucción. A las 5 de la tarde, nos reunimos con Álvaro Vega en su oficina privada. Era un hombre de 41 años, complexión atlética, con ojos penetrantes que reflejaban años de experiencia, investigando los aspectos más oscuros del comportamiento humano. Pablo me ha explicado la situación básica, dijo Álvaro después de revisar mis grabaciones. Esto es más sofisticado que la mayoría de casos de abuso familiar que investigo. Tu nuera tiene conocimiento legal considerable y ha planificado esto meticulosamente. ¿Qué necesitas para construir un caso sólido?, pregunté. Primero, necesitamos identificar y documentar completamente la red de cómplices. Este doctor Rubén, el abogado que mencionan, posiblemente otros profesionales involucrados. Segundo, necesitamos evidencia de los aspectos financieros. ¿Cómo planean acceder a tu patrimonio? ¿Qué cuentas han investigado? Si ya han intentado algún movimiento preliminar. Álvaro explicó que su investigación se centraría en métodos completamente legales, registros públicos, verificación de antecedentes profesionales, análisis de comunicaciones digitales con consentimiento judicial y vigilancia discreta de los conspiradores. También sugiero que instalemos un sistema de grabación más sofisticado en tu casa, continuó. Necesitamos documentar no solo sus conversaciones, sino también cualquier intento de acceso no autorizado a tus documentos personales o intentos de manipularte durante la supuesta evaluación médica. ¿Qué hay del doctor Rubén? ¿Podemos hacer algo para prevenir que participe en esto? Podemos investigar sus antecedentes profesionales, verificar si tiene historial de infracciones éticas y potencialmente alertar al colegio médico sobre el intento de cohecho. Pero necesitamos ser cuidadosos de no alertarlo prematuramente sobre nuestra investigación. Pablo y Álvaro coordinaron un plan de acción detallado. En los próximos días, Álvaro comenzaría la investigación de fondo mientras Pablo finalizaba la protección legal de mis activos. Mientras tanto, yo continuaría actuando normalmente, permitiendo que Cristina y Adrián creyeran que su plan se desarrollaba sin obstáculos. Rafael, me advirtió Pablo antes de separarnos, es crucial que no cambies tu comportamiento de ninguna manera que pueda alertarlos. Si sospechan que conoces sus planes, podrían acelerar el proceso o modificar su estrategia. Debo ir a la cita con el doctor Rubén mañana. Absolutamente, respondió Álvaro. Necesitamos documentar el intento de fraude médico en acción. Llevarás un grabador oculto y tendremos vigilancia externa del encuentro. Será evidencia crucial para el caso criminal. Esa noche, mientras cenaba en aparente normalidad con mi familia traidora, me sentía completamente diferente. Ya no era una víctima indefensa esperando ser destruida. Era un estratega experimentado, ejecutando un contraataque meticulosamente planificado. Cristina me sonreía mientras servía el postre, probablemente imaginando cómo gastaría mi dinero después de mañana. Adrián hacía comentarios casuales sobre mi salud, construyendo la narrativa que presentaría al médico corrupto. Pero lo que no sabían es que Rafael Martín Ruiz había declarado la guerra total y que cuando terminara con ellos, no solo habría protegido su patrimonio, sino que habría enviado a varios criminales directamente a la prisión. La batalla decisiva comenzaría mañana, y yo estaba completamente preparado para ganar. El martes amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara la gravedad de lo que estaba por ocurrir. Álvaro había trabajado toda la noche investigando el trasfondo de los conspiradores, y los resultados que me presentó esa mañana superaron mis peores expectativas. Rafael, lo que hemos descubierto sobre Cristina es extraordinario, me explicó Álvaro en su oficina a las 8 de la mañana. Su empresa de arquitectura, Moreno Delgado Proyectos S.L., está en proceso de liquidación judicial desde octubre del año pasado. Me mostró documentos oficiales del registro mercantil que detallaban la situación financiera catastrófica de mi nuera. Los números eran devastadores: 420.000 euros en deudas con proveedores, préstamos bancarios impagos por valor de 230.000 euros adicionales y embargos preventivos sobre sus cuentas personales. ¿Cómo es posible que Adrián no sepa nada de esto?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta.
Porque tu nuera ha estado ocultando sistemáticamente la realidad financiera de su empresa. Mira estos registros de comunicación con el banco. Álvaro había obtenido, a través de métodos legales, copias de las notificaciones oficiales que el banco había enviado a Cristina durante los últimos 6 meses. Todas las cartas de aviso, requerimientos de pago y notificaciones de embargo habían sido dirigidas exclusivamente a su dirección de trabajo, nunca al domicilio familiar que compartía con Adrián. Tu nuera es mucho más inteligente y peligrosa de lo que inicialmente pensamos, continuó Álvaro. Ha estado compartimentalizando información para mantener a Adrián ignorante de la verdadera magnitud de sus problemas financieros. Pero la investigación sobre el doctor Rubén Ortega Mendoza fue aún más reveladora. Álvaro había descubierto que este geriatra tenía un historial preocupante de infracciones éticas. En los últimos 3 años, el Colegio Médico ha recibido 4 denuncias formales contra Rubén Ortega, me explicó, mostrando documentos oficiales. 2 por diagnósticos cuestionables en casos de herencia, una por aceptar pagos irregulares de familiares de pacientes y otra por falsificar informes médicos para compañías de seguros. ¿Y aún puede ejercer? Está en periodo de supervisión profesional, lo que significa que debería informar al Colegio Médico sobre cualquier evaluación controversial que realice. Obviamente, no lo está haciendo. Los documentos mostraban que el doctor Ortega había establecido un patrón de comportamiento criminal, especializándose en casos donde familias querían obtener control legal sobre parientes ancianos. Sus honorarios variaban entre 15.000 y 30.000 euros, dependiendo de la complejidad del fraude requerido. ¿Cómo obtuviste toda esta información tan rápidamente?, pregunté, impresionado por la eficiencia de la investigación. Tengo contactos en el Colegio Médico, el Registro Mercantil y varios juzgados de la ciudad, explicó Álvaro. Cuando trabajas en investigación de fraudes familiares durante 15 años, desarrollas una red de fuentes que pueden verificar información rápidamente a través de canales oficiales. Pero la parte más inquietante de la investigación se centró en el abogado que Cristina había mencionado en las grabaciones. Álvaro había identificado a Eduardo Castellanos Prieto, un letrado con oficina en el centro de la ciudad, que se especializaba en casos de tutela expedita. Este hombre es esencialmente un criminal con licencia para ejercer el derecho, me informó Álvaro. En los últimos 2 años ha manejado 17 casos de declaración de incompetencia, todos resueltos en menos de 3 meses, todos con circunstancias sospechosamente similares. Los expedientes mostraban un patrón claro. Eduardo Castellanos trabajaba con una red de médicos corruptos, trabajadores sociales comprados y funcionarios judiciales cómplices para acelerar procesos que normalmente tomarían años en resolverse. Su método es siempre el mismo, continuó Álvaro. Presenta evidencia médica falsificada, testimonios familiares exagerados y documentación que sugiere riesgo financiero inmediato. Los jueces, sobrecargados de trabajo y confiando en los dictámenes profesionales, aprueban las tutelas sin investigación profunda. ¿Y las víctimas nunca se defienden? Ese es el aspecto más siniestro del esquema. Para cuando las víctimas se dan cuenta de lo que está ocurriendo, ya han perdido la capacidad legal para defenderse. Una vez declarado incompetente, cualquier protesta se interpreta como confirmación del deterioro mental. Álvaro me mostró casos específicos donde ancianos completamente lúcidos habían sido despojados de sus patrimonios, confinados en residencias geriátricas contra su voluntad y reducidos a existencias controladas por tutores que sistemáticamente liquidaban sus activos. La diferencia en tu caso, me explicó, es que conocemos el plan antes de que puedan ejecutarlo. Eso nos da una ventaja táctica enorme. Me entregó un dispositivo de grabación de última generación, prácticamente invisible cuando se colocaba correctamente. Esto grabará todo el encuentro con el doctor Rubén esta tarde. La calidad de sonido es excelente y la batería durará 6 horas continuas. Necesitamos documentar cada palabra del intento de soborno y diagnóstico fraudulento. ¿Qué pasa si sospecha que estoy grabando? No lo hará. Este dispositivo es estándar en operaciones encubiertas policiales. Además, médicos como Ortega están acostumbrados a pacientes nerviosos,
durante evaluaciones psicogeriátricas. Tu ansiedad natural cubrirá cualquier comportamiento inusual. Álvaro también había coordinado vigilancia externa del consulta médico. Tendremos fotógrafos documentando tu llegada, la duración exacta de la consulta y cualquier intercambio de dinero que pueda ocurrir. Si Cristina paga al doctor antes o después de la cita, tendremos evidencia visual. Pero lo más impresionante de la investigación de Álvaro fue su descubrimiento de que esta conspiración se extendía más allá de mi caso particular. Rafael, creo que tu nuera y este doctor Ortega han colaborado anteriormente, me informó, mostrando registros telefónicos que había obtenido legalmente. Hay un patrón de comunicación entre ellos que se remonta a 8 meses atrás, mucho antes de que comenzaran a planear tu caso específico. ¿Estás sugiriendo que esto es parte de una operación criminal más grande? Exactamente. Creemos que Cristina ha estado identificando víctimas potenciales con patrimonios substanciales, desarrollando estrategias personalizadas para cada caso y utilizando la red de profesionales corruptos para ejecutar múltiples fraudes simultáneamente. Los documentos mostraban que Cristina había estado investigando secretamente las finanzas de varios conocidos familiares y profesionales, recopilando información sobre sus patrimonios, sus dinámicas familiares y sus vulnerabilidades potenciales. En tu caso, ella identificó la oportunidad perfecta: un hombre mayor con patrimonio substancial, un hijo susceptible a manipulación y una esposa que podía ser convencida de participar por preocupaciones genuinas sobre tu bienestar. La revelación me golpeó como un martillo. No era solo la víctima de una traición familiar, era el objetivo de una operación criminal profesional que había estudiado meticulosamente mis vulnerabilidades durante meses. ¿Cuántas otras familias han sido destruidas por esta red?, pregunté. Basándonos en los registros que hemos revisado, estimamos que al menos 12 familias han sido victimizadas en los últimos 2 años. Los daños financieros totales superan los 4 millones de euros. Esa tarde, mientras me preparaba para la cita con el doctor Rubén, me sentía como un soldado entrando en batalla. Llevaba el dispositivo de grabación oculto, sabía que Álvaro estaría documentando todo desde exterior, y tenía la certeza de que estaba a punto de recopilar evidencia que no solo me protegería, sino que destruiría completamente una red criminal que había arruinado múltiples vidas. Cristina me sonreía mientras me acompañaba hacia el coche, probablemente calculando mentalmente cuánto dinero estaría disponible para ella en unas pocas horas. Pero lo que no sabía es que Rafael Martín Ruiz se dirigía a esa consulta médica como un cazador experimentado, y que cuando saliera de allí tendría en sus manos las armas necesarias para destruir no solo su conspiración, sino toda la red criminal de la que formaba parte. La consulta médica con el doctor Rubén Ortega fue una experiencia que jamás olvidaré, no por las mentiras que escuché, sino por la actuación magistral que tuve que ejecutar para documentar cada detalle de su corrupción profesional. Su clínica estaba ubicada en un edificio moderno del barrio de San Bernardo, con una fachada impresionante que proyectaba respetabilidad médica. Pero una vez dentro, la realidad era muy diferente. La sala de espera tenía ese ambiente impersonal de las consultas, donde los pacientes son números, no personas. Cristina me acompañó, interpretando perfectamente el papel de nuera preocupada. Durante el trayecto en coche, había repasado conmigo la historia clínica que había fabricado. Confusión con fechas, repetición de anécdotas, dificultades para recordar nombres de personas cercanas. «Recuerda, Rafael», me había dicho con esa falsa dulzura que ahora reconocía como manipulación pura, «es importante que seas completamente honesto con el doctor sobre cualquier olvido o confusión que hayas experimentado últimamente». El doctor Ortega resultó ser exactamente lo que había imaginado basándome en la investigación de Álvaro. Un hombre de 55 años, con aspecto profesional cuidadosamente construido, pero ojos que reflejaban la codicia de alguien dispuesto a prostituir su juramento hipocrático por dinero. «Don Rafael», me saludó con una sonrisa ensayada, «su nuera me ha explicado algunas preocupaciones familiares sobre su bienestar general.
Esta evaluación es completamente rutinaria. Simplemente queremos asegurarnos de que todo esté funcionando perfectamente. Desde los primeros minutos quedó claro que esta no era una consulta médica legítima. Las preguntas estaban cuidadosamente diseñadas para crear confusión y documentar respuestas que pudieran interpretarse como síntomas de deterioro cognitivo. ¿Qué día de la semana es hoy, don Rafael? Martes, respondí correctamente. ¿Y qué fecha exacta? 30 de enero, dije, aunque sabía perfectamente que era 31. Era una mentira calculada para darle exactamente lo que esperaba escuchar. Vi cómo anotaba meticulosamente mi respuesta incorrecta en un formulario preimpreso. Este hombre ya tenía preparado un diagnóstico antes de conocerme. Su nuera me comenta que últimamente ha tenido algunas dificultades para recordar conversaciones recientes. ¿Puede contarme sobre eso? Era el momento de ejecutar la actuación más importante de mi vida. Bajo la orientación previa de Pablo y Álvaro, había preparado una serie de respuestas que parecerían síntomas genuinos para un médico corrupto, pero que serían obviamente fabricadas para cualquier profesional honesto que revisara las grabaciones posteriormente. Bueno, doctor, comencé con una expresión de confusión cuidadosamente construida. A veces siento que las cosas se mezclan en mi mente. Ayer creí ver a mi hermano en el supermercado, pero mi hermano murió hace 5 años. La mentira era deliberada y grotesca. Mi hermano Javier estaba perfectamente vivo y había cenado conmigo el domingo anterior, pero necesitaba darle a Ortega material para su diagnóstico fraudulento. Interesante, murmuró, anotando furiosamente. ¿Ha tenido episodios similares antes? Cristina dice que sí, pero yo no los recuerdo claramente. El doctor Ortega intercambió una mirada significativa con Cristina. Era evidente que habían coordinado esta narrativa previamente. La evaluación continuó durante 45 minutos, pero fue durante los últimos 15 minutos cuando ocurrió lo que realmente habíamos venido a documentar. Don Rafael, ¿podría esperar unos minutos en la sala de espera? Me gustaría discutir algunos aspectos técnicos con su nuera. Salí del consultorio, pero me quedé cerca de la puerta, que el doctor había dejado entreabierta por descuido. El dispositivo de grabación captaría cada palabra de la conversación que estaba a punto de ocurrir. Doctora Moreno, comenzó Ortega, dirigiéndose a Cristina con un título que ella obviamente no poseía. Los síntomas que describe don Rafael son consistentes con deterioro cognitivo moderado, posiblemente las primeras fases de demencia senil. ¿Qué tan severo considera usted que es el caso?, preguntó Cristina. Lo suficientemente severo como para justificar una evaluación de capacidad legal, si eso es lo que está buscando, respondió Ortega directamente. ¿Cuánto tiempo tomaría obtener un informe médico oficial? Para un caso como este, con la documentación familiar que me ha proporcionado y los síntomas que he observado hoy, podría tener un dictamen completo en 48 horas. ¿Y el costo? Para una evaluación integral que incluya recomendaciones de tutela legal, el honorario sería de 25.000 euros. Ahí estaba. La transacción criminal siendo negociada explícitamente. Un médico licenciado estaba literalmente poniendo precio a un diagnóstico falso que destruiría mi vida legal. ¿Aceptaría la mitad ahora y la mitad cuando entregue el informe final?, preguntó Cristina. Por supuesto, eso es completamente aceptable. Escuché el sonido inconfundible de un sobre siendo transferido. Cristina acababa de pagar 12.500 euros como adelanto por mi destrucción médica oficial. Doctor Ortega, continuó Cristina, es crucial que el informe sea definitivo. La familia necesita certeza legal para tomar decisiones importantes sobre el futuro de don Rafael. Señora Moreno, he manejado casos similares durante años. Mi dictamen será completamente convincente para cualquier tribunal. Don Rafael será declarado legalmente incompetente para manejar sus asuntos financieros y personales. ¿Y si él intenta contradecir el diagnóstico? Ese es el aspecto hermoso de los casos de demencia, respondió Ortega con una risa que me heló la sangre. Cualquier protesta de la supuesta víctima se interpreta como confirmación del deterioro mental.
Mientras más insista en que está mentalmente competente, más loco parecerá ante los tribunales. La conversación continuó durante otros 10 minutos, durante los cuales documentaron cada detalle del fraude, plazos de entrega, métodos para acelerar el proceso judicial y hasta estrategias para neutralizar cualquier intento de obtener una segunda opinión médica. Cuando finalmente me llamaron de vuelta al consultorio, el doctor Ortega había recuperado su máscara de profesionalismo médico. Don Rafael, basándome en la evaluación de hoy, recomiendo algunos estudios adicionales para asegurarnos de que esté recibiendo el cuidado apropiado para su edad. ¿Qué tipo de estudios?, pregunté, fingiendo la ingenuidad de alguien que no había escuchado la negociación criminal que acababa de ocurrir. Análisis cognitivos más detallados, posiblemente algunas pruebas neurológicas. Su nuera coordinará todo con mi asistente. Durante el trayecto de regreso a casa, Cristina estaba eufórica. Obviamente creía que el plan había funcionado perfectamente. «¿Cómo te sentiste con el doctor Ortega?», me preguntó. «Parecía muy profesional», respondí, manteniendo mi actuación de anciano confiado. «¿Crees que encontró algo preocupante?». «Oh, nada serio, Rafael. Solo quiere asegurarse de que estés recibiendo el cuidado adecuado. Es completamente rutinario». Esa noche, mientras toda la familia cenaba en aparente normalidad, yo sabía que tenía en mi poder evidencia irrefutable de una conspiración criminal que incluía cohecho médico, fraude documentado y planificación sistemática para robar mi patrimonio. Pero más importante aún, sabía que Cristina acababa de cometer el error más grande de su vida. Al pagar el adelanto al doctor Ortega, había cruzado la línea desde la planificación criminal hacia la ejecución de un delito federal. Al día siguiente, Pablo y Álvaro revisarían las grabaciones y comenzarían el proceso para destruir no solo la conspiración contra mí, sino toda la red criminal de la que formaba parte. Rafael Martín Ruiz había jugado el papel del anciano vulnerable a la perfección, pero ahora era momento de revelar que el cazador siempre había sido yo. La trampa estaba lista, y todos ellos estaban a punto de caer directamente en ella. La mañana del jueves 2 de febrero marcó el inicio de la fase más delicada de toda mi estrategia. Álvaro había desarrollado un plan ingenioso para exponer gradualmente a Adrián la verdadera naturaleza de su esposa, permitiendo que mi hijo descubriera por sí mismo la magnitud de la traición de la que había sido cómplice inconsciente. «Rafael, es crucial que Adrián comprenda la realidad por sí mismo», me había explicado Álvaro el día anterior. «Si simplemente le presentamos las evidencias de forma directa, su reacción defensiva podría alertar a Cristina y arruinar toda la operación». El plan era elegante en su simplicidad. Álvaro se presentaría ante Adrián como investigador de una compañía de seguros que estaba verificando información sobre empresas arquitectónicas en proceso de liquidación. Era una cobertura perfecta que le permitía revelar la situación financiera real de Cristina sin levantar sospechas inmediatas. A las 10 de la mañana, Álvaro llamó a la oficina de consultoría donde trabajaba mi hijo. «Buenos días. ¿Podría hablar con Adrián Martín González? Soy Álvaro Vega, de Investigaciones Financieras Peninsulares. Estamos verificando información sobre algunas empresas arquitectónicas para un caso de seguros. Desde mi casa, donde había instalado un altavoz para escuchar la conversación, pude oír la confusión inicial en la voz de Adrián. ¿Investigaciones financieras? No comprendo qué relación podría tener yo con... Señor Martín, aparece usted como contacto familiar de Cristina Moreno Delgado, propietaria de Moreno Delgado Proyectos S.L. Necesitamos verificar algunas informaciones sobre el estado actual de la empresa. ¿El estado actual? No entiendo. La empresa de mi esposa está funcionando normalmente». El silencio que siguió fue revelador. Álvaro había plantado la primera semilla de duda. «Señor Martín, según nuestros registros oficiales del registro mercantil, Moreno Delgado Proyectos S.L. está en proceso de liquidación judicial desde octubre de 2023. ¿No estaba usted al corriente de esta situación?». «Eso es imposible», respondió Adrián, pero su voz ya no sonaba completamente segura. «Mi esposa jamás me habría ocultado algo así».
Podríamos reunirnos para revisar la documentación oficial. Son registros públicos, completamente verificables. Sería conveniente aclarar esta discrepancia. Acordaron encontrarse esa tarde en una cafetería cerca de la oficina de Adrián. Álvaro llevaría copias certificadas de todos los documentos del registro mercantil, así como los registros bancarios y las notificaciones de embargo que había obtenido legalmente. A las 4 de la tarde, desde mi coche estacionado discretamente cerca de la cafetería, observé el encuentro entre Álvaro y mi hijo. Había instalado un receptor para escuchar la conversación a través del micrófono oculto que Álvaro llevaba. «Señor Martín, siento ser el portador de noticias tan difíciles», comenzó Álvaro, extendiendo una carpeta llena de documentos oficiales. «Pero la realidad financiera de la empresa de su esposa es muy diferente de lo que usted cree». Durante los siguientes 30 minutos, Álvaro presentó meticulosamente toda la evidencia: las deudas de 420.000 euros, los préstamos bancarios impagos, los embargos preventivos, las notificaciones judiciales que habían sido enviadas exclusivamente a la Dirección de Trabajo de Cristina. La transformación en la voz de Adrián fue gradual, pero devastadora. Comenzó con incredulidad defensiva, progresó hacia confusión angustiada, y finalmente llegó a una comprensión horrible de la dimensión de las mentiras de su esposa. Esto significa que Cristina me ha estado mintiendo durante más de un año», murmuró finalmente. «Cada día, cada conversación sobre el futuro, sobre nuestros planes, todo ha sido una mentira. Señor Martín, hay algo más que debe saber», continuó Álvaro cuidadosamente. «Según nuestras investigaciones, su esposa ha estado explorando métodos alternativos para resolver su crisis financiera». «¿Qué tipo de métodos alternativos?». Álvaro le mostró copias de los registros telefónicos que mostraban las comunicaciones entre Cristina y el doctor Ortega, así como documentación sobre los otros casos de fraude familiar en los que ambos habían colaborado. Su esposa parece haber desarrollado una asociación profesional con individuos que se especializan en transferencias patrimoniales no convencionales de personas mayores hacia familiares más jóvenes. Vi cómo el rostro de mi hijo se descomponía gradualmente mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba escuchando. ¿Está usted sugiriendo que mi esposa está involucrada en algún tipo de estafa contra ancianos? Los registros sugieren un patrón de comportamiento que incluye identificación de víctimas potenciales con patrimonios substanciales, desarrollo de estrategias para obtener control legal sobre sus activos y colaboración con profesionales dispuestos a facilitar transferencias forzadas de propiedad. ¿Y mi padre? La pregunta salió como un susurro agonizante. Señor Martín, su padre posee un patrimonio de aproximadamente 1.200.000 euros. Según nuestros registros, su esposa ha estado investigando detalladamente sus activos financieros. El silencio que siguió duró casi 2 minutos completos. Pude imaginar a mi hijo procesando la revelación horrible de que había sido utilizado como instrumento en una conspiración para destruir a su propio padre. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, su voz quebrada por la emoción. «Por ahora, nada», aconsejó Álvaro sabiamente. Cualquier confrontación prematura con su esposa podría comprometer investigaciones en curso, pero sería prudente que comenzara a documentar cualquier comportamiento sospechoso que observe. Esa noche, cuando Adrián regresó a casa, fue evidente que algo fundamental había cambiado en él. Durante la cena, observé cómo estudiaba cada palabra de Cristina, cada gesto, cada expresión. Las vendas finalmente se habían caído de sus ojos. «Cristina», le dijo con una voz cuidadosamente controlada, «¿cómo van las cosas en tu empresa? ¿Algún proyecto nuevo interesante?» «Oh, ya sabes, los proyectos de siempre», respondió ella casualmente, sin idea de que su mentira acababa de ser expuesta completamente. «Nada particularmente emocionante». «¿Y las finanzas de la empresa? ¿Todo bien con los pagos, los impuestos, ese tipo de cosas?» Por primera vez, vi un destello de preocupación en los ojos de Cristina. La pregunta era demasiado específica, demasiado directa para ser casual. «Por supuesto, Adrián. ¿Por qué preguntas?»
Simple curiosidad. Es que nunca hablamos de los aspectos financieros de tu trabajo. Bueno, ya sabes que los números son aburridos, respondió, pero su risa sonaba forzada. Después de la cena, mientras Cristina lavaba los platos, Adrián se acercó a mí con una expresión que no había visto en su rostro desde que era un niño asustado. «Papá», me dijo en voz baja, «necesitamos hablar mañana, los dos solos. Hay cosas importantes que necesito decirte». «Por supuesto, hijo. ¿De qué se trata?» «No puedo hablarlo ahora, pero creo que he cometido errores terribles, errores que podrían haberte lastimado. Esa noche, acostado en mi cama, supe que la fase más crucial de mi plan había funcionado perfectamente. Adrián finalmente había comenzado a despertar de la manipulación de Cristina, y cuando lo hiciera completamente, se convertiría en mi aliado más poderoso para destruir la conspiración que había estado desarrollándose bajo nuestro propio techo. La guerra estaba entrando en su fase final, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sabía que no la pelearía solo. Mi hijo había vuelto a casa. El viernes 3 de febrero amaneció con una claridad que parecía presagiar el final de esta pesadilla. Pablo había trabajado toda la noche coordinando con el Ministerio Público la operación que culminaría con el arresto de Cristina y el doctor Ortega. Todo tenía que ejecutarse con precisión milimétrica. «Rafael, hoy terminamos con esto de una vez por todas», me dijo Pablo a las 7 de la mañana, cuando nos reunimos en su oficina para revisar los detalles finales. «La Fiscalía ha revisado todas las grabaciones y considera que tenemos evidencia suficiente para cargos criminales por fraude agravado, cohecho, conspiración y falsificación de documentos médicos». El plan era elegante. El doctor Ortega había citado a Cristina en su consulta a las 11 de la mañana para entregarle mi diagnóstico oficial y recibir el pago final de 12.500 euros. Los investigadores de la Fiscalía estarían grabando y fotografiando toda la transacción desde múltiples ángulos. «¿Y si sospechan algo?», pregunté, aunque sabía que habíamos sido meticulosamente cuidadosos. «No tienen motivos para sospechar», respondió Álvaro. «Desde su perspectiva todo ha funcionado perfectamente. Tú interpretaste el papel del anciano confundido a la perfección. El doctor completó su diagnóstico fraudulento y ahora solo falta completar la transacción financiera». A las 8:30 mi teléfono sonó. Era Adrián y su voz temblaba de emoción contenida. «Papá, anoche confronté a Cristina sobre las deudas de su empresa». Mi corazón se aceleró. «¿Qué le dijiste exactamente?» Le mostré los documentos que el investigador me había dado. Al principio trató de negarlo, pero cuando vio la evidencia oficial, la voz de mi hijo se quebró. «Papá», me confesó todo. «¿Todo qué, Adrián?» «Que ha estado planeando obtener control legal sobre tu patrimonio, que te iba a hacer declarar mentalmente incompetente, que ya había pagado a un médico para que falsificara un diagnóstico». Sentí una mezcla de alivio y orgullo. Mi hijo había encontrado el valor para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. «¿Cómo reaccionaste?» «Le dije que era monstruoso, que eras mi padre y que jamás permitiría que te lastimara». Empezó a llorar, diciéndome que lo hacía por nuestro futuro, que tú eras demasiado viejo para manejar tanto dinero, que... ¿Qué, hijo? Que si no la ayudaba perdería la casa, el negocio, todo. Me suplicó que no te dijera nada, que ya era demasiado tarde para detener el proceso. La confesión de Cristina era exactamente lo que necesitábamos para cerrar herméticamente el caso criminal. Ahora teníamos no solo las grabaciones de la conspiración, sino también un testimonio directo de uno de los supuestos cómplices. «Adrián, necesito que hagas algo muy importante para mí». «Lo que sea, papá, cualquier cosa. Necesito que actúes normalmente con Cristina esta mañana. No debes sospechar que me has contado la verdad. A las 11 tiene una cita para completar el fraude médico y la policía va a arrestarla». El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. «¿La policía? ¿Tú sabías?» «Hijo, he sabido todo desde el principio. He estado recopilando evidencias durante semanas. Cristina y el doctor van a ser arrestados hoy por múltiples cargos criminales». «Dios mío, papá,
¿Cómo pudiste? ¿Cómo supiste? Porque soy tu padre, Adrián. Porque he sobrevivido 40 años en el mundo de los negocios sin que nadie me engañara exitosamente, y porque subestimaron completamente a Rafael Martín Ruiz. A las 10:30, desde el coche de Álvaro estacionado frente al edificio médico del doctor Ortega, observamos llegar a Cristina. Llevaba un maletín negro que obviamente contenía el pago final para completar mi destrucción legal. «Unidades en posición», escuché a través del radio policial que Álvaro había sintonizado. «Sospechosa ha entrado al edificio». Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de toda esta experiencia. Sabía que dentro de esa consulta médica, Cristina estaba recibiendo documentos falsificados que declararían oficialmente mi incompetencia mental, mientras entregaba dinero que había robado de las cuentas familiares para pagar por mi propia destrucción. A las 11:15, la voz del coordinador policial sonó a través del radio. «Tenemos intercambio de documentos confirmado. Sospechosa ha entregado envelope con efectivo. Procedemos con arrestos». A través de los ventanales del edificio, vi el momento exacto en que todo el plan de Cristina se desplomó. Oficiales de policía entraron simultáneamente a la consulta médica desde múltiples accesos, mientras investigadores de la Fiscalía documentaban cada detalle de la transacción criminal. «Cristina Moreno Delgado, está usted bajo arresto por los cargos de fraude agravado, cohecho a funcionario público, falsificación de documentos y conspiración criminal». Escuché a través del radio mientras los oficiales le leían sus derechos. «Esto es un error, yo solo estaba cuidando de mi suegro», gritaba Cristina, pero su voz sonaba desesperada, no indignada. El doctor Ortega intentó una defensa aún más patética. «Soy un profesional médico respetado. Este diagnóstico está basado en evaluación clínica legítima». Pero los investigadores tenían copias de todas nuestras grabaciones, incluyendo la conversación donde había negociado explícitamente el precio de un diagnóstico falso. A las 12 del mediodía, Pablo me llamó con la confirmación oficial. «Rafael, ambos están en custodia policial. Cristina ha sido fichada por 4 cargos de felonía, Ortega por 6 cargos, incluyendo múltiples casos anteriores de fraude médico. Los fiscales están seguros de que tenemos casos sólidos contra ambos». «¿Qué sucede ahora?» «Ahora viene la parte que más vas a disfrutar. La investigación se ha expandido para incluir a Eduardo Castellanos, el abogado corrupto, y al menos 3 casos adicionales de fraude familiar que hemos identificado. Toda la red criminal va a ser desmantelada». Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Adrián esperándome en el salón. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero había algo diferente en su postura. Por primera vez en meses, parecía el hombre honesto que había criado. «Papá», me dijo levantándose inmediatamente cuando entré, «necesito pedirte perdón por todo». «No necesitas disculparte, hijo. Fuiste manipulado por una experta». «Sí necesito disculparme», insistió firmemente, «porque aunque fui manipulado, también fui cómplice. Participé en conversaciones sobre tu supuesta incompetencia. Ayudé a construir evidencia falsa contra ti. Te humillé en tu propia casa». Sus palabras me dolieron, pero también me llenaron de orgullo. Mi hijo había encontrado el valor para asumir responsabilidad completa por sus acciones. «Adrián, lo importante es que cuando descubriste la verdad, elegiste hacer lo correcto. ¿Podrás perdonarme algún día?» Me acerqué y lo abracé como no lo había hecho desde que era niño. «Ya te he perdonado, hijo, pero ahora necesitamos reconstruir nuestra familia sobre bases de honestidad completa». Esa noche, mientras cenábamos por primera vez en meses sin la presencia venenosa de Cristina, Amparo finalmente habló sobre su participación en la conspiración. «Rafael, yo también necesito confesar mi parte en todo esto», dijo con lágrimas en los ojos. «Permití que Cristina me convenciera de que estabas perdiendo capacidad mental. Participé en conversaciones sobre tu futuro sin consultarte. Fui una esposa terrible. Amparo, todos fuimos víctimas de una manipuladora profesional. Lo importante es que nuestra familia ha sobrevivido». El sábado por la mañana, Pablo me llamó con noticias adicionales. «Rafael,
La investigación ha revelado que Cristina y su red han victimizado al menos 17 familias en los últimos 3 años. Los daños financieros totales superan los 6 millones de euros. Tu caso no solo te protegió a ti, sino que va a resultar en justicia para muchas otras víctimas. Mientras colgaba el teléfono, reflexioné sobre el camino extraordinario que había llevado desde la humillación de aquel viernes por la noche hasta la victoria completa de hoy. Rafael Martín Ruiz había demostrado que la experiencia, la paciencia y la estrategia inteligente podían vencer incluso a los criminales más sofisticados. La guerra había terminado, y yo había ganado de manera absoluta e irreversible. 6 meses después de aquella noche de enero, cuando mi propio hijo me humilló en mi propia mesa, me encuentro escribiendo estas líneas desde el mismo comedor donde comenzó toda esta pesadilla, pero ahora convertido en el símbolo de nuestra victoria y reconstrucción familiar. El juicio de Cristina Moreno Delgado se llevó a cabo durante el mes de julio de 2024 y fue uno de los casos de fraude familiar más documentados en la historia judicial de Salamanca. La sala del tribunal se llenó completamente cada día, no solo con periodistas y curiosos, sino con familiares de las otras 17 víctimas que habían sido identificadas durante la investigación expandida. Su señoría, declaró el fiscal durante su alegato final, nos encontramos ante una operación criminal sistemática que atacó específicamente a ciudadanos mayores, utilizando los vínculos familiares más sagrados como armas de destrucción personal y financiera. Las evidencias que presentamos fueron abrumadoras. Las grabaciones de las conversaciones conspirativas, los documentos que probaban el cohecho al doctor Ortega, los registros financieros que demostraban cómo Cristina había investigado secretamente mi patrimonio y testimonios de múltiples víctimas de su red criminal. Cristina intentó una defensa basada en preocupación familiar genuina, pero sus propias palabras grabadas la traicionaron completamente. ¿Cómo explica usted, señora Moreno, esta grabación donde negocia explícitamente el precio de un diagnóstico médico falsificado?, le preguntó el fiscal, reproduciendo la conversación con el doctor Ortega. Yo solo quería asegurarme de que Rafael recibiera el cuidado médico apropiado, murmuró, pero su voz carecía de convicción. ¿Y considera apropiado pagar 25.000 euros por diagnósticos médicos rutinarios? El silencio de Cristina fue más elocuente que cualquier confesión. El doctor Rubén Ortega había aceptado un acuerdo con la Fiscalía, confesando su participación en múltiples casos de fraude médico a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio fue devastador para la defensa de Cristina. La señora Moreno me contactó en septiembre de 2023, declaró desde el estrado de testigos. Me explicó que necesitaba un diagnóstico de incompetencia mental para su suegro y me ofreció 25.000 euros por completar la documentación necesaria sin realizar evaluaciones médicas legítimas. ¿Era esta la primera vez que la señora Moreno solicitaba sus servicios para este tipo de diagnósticos?, preguntó el fiscal. No, señor fiscal. Durante los últimos 2 años, la señora Moreno me había referido 6 casos similares de familiares que querían obtener control legal sobre patrimonios de parientes mayores. La revelación de que Cristina había estado operando una red de fraude familiar durante años añadió cargos adicionales a su expediente criminal. Pero el momento más emotivo del juicio llegó cuando Adrián testimonió como testigo de la Fiscalía. Su señoría, declaró mi hijo con voz firme pero cargada de emoción, debo confesar ante este tribunal que fui cómplice inconsciente de esta conspiración. Permití que mi esposa me convenciera de que mi padre estaba perdiendo capacidad mental. Participé en conversaciones sobre su futuro sin su consentimiento. Construí evidencia falsa de su supuesta incompetencia. ¿Qué lo motivó a cambiar de perspectiva?, preguntó el juez. Cuando descubrí la verdadera situación financiera de mi esposa y comprendí que había estado mintiéndome sistemáticamente durante más de 1 año, me di cuenta de que también había estado mintiendo sobre las capacidades mentales de mi padre. ¿Cómo evalúa usted actualmente las capacidades mentales de su padre? Mi padre, Rafael Martín Ruiz, es la persona más inteligente, estratégica y mentalmente competente que conozco.
No solo descubrió una conspiración criminal sofisticada, sino que la documentó meticulosamente y coordinó con autoridades para desmantelar una red que había victimizado a múltiples familias. Cualquier sugerencia de incompetencia mental es absolutamente ridícula. La sentencia se dictó el 15 de agosto de 2024. Cristina Moreno Delgado fue condenada a 8 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los cargos de fraude agravado en primer grado, conspiración criminal, cohecho a funcionario público y falsificación de documentos oficiales. El doctor Rubén Ortega recibió 5 años de prisión y la cancelación permanente de su licencia médica. Eduardo Castellanos, el abogado corrupto, fue condenado a 6 años de prisión y deshabilitado permanentemente para ejercer el derecho. Pero más importante que las sentencias criminales fue la restitución ordenada por el tribunal. Cristina fue obligada a pagar compensación completa a todas las víctimas identificadas, incluyendo daños punitivos que totalizaron más de 2 millones de euros. Obviamente, la señora Moreno no posee recursos para pagar estas compensaciones, me explicó Pablo después de la sentencia. Pero la orden judicial significa que cualquier activo que pueda tener en el futuro será embargado automáticamente para pagar a sus víctimas. Durante estos meses de proceso judicial, mi relación con Adrián se ha transformado completamente. Mi hijo no solo asumió responsabilidad completa por su participación en la conspiración, sino que tomó medidas concretas para reparar el daño. «Papá», me dijo una tarde mientras trabajábamos juntos en el jardín trasero, «quiero que sepas que he liquidado todos mis ahorros personales para pagar las deudas que Cristina acumuló con tarjetas de crédito familiares». «Adrián, no era necesario. Esas deudas no eran tu responsabilidad». «Sí eran mi responsabilidad, porque permití que ocurrieran bajo mi supervisión. No voy a permitir que tú pagues financieramente por mi ingenuidad». Adrián también inició los trámites de divorcio inmediatamente después del arresto de Cristina, renunciando a cualquier derecho sobre los activos que ella pudiera tener y asumiendo todas las deudas matrimoniales para proteger mi patrimonio de reclamaciones adicionales. Amparo, por su parte, ha demostrado un arrepentimiento genuino y duradero. «Rafael», me dijo durante una de nuestras caminatas matutinas por el parque, «durante 38 años de matrimonio jamás había dudado de tu capacidad o tu amor por esta familia. Que permitiera que una manipuladora me convenciera de participar en tu destrucción es algo que me avergonzará por el resto de mi vida. Amparo, lo importante es que cuando llegó el momento crucial, elegiste apoyarme en lugar de continuar con la conspiración. No, Rafael. Lo importante es que nunca debí haber dudado de ti en primer lugar. Hemos iniciado terapia matrimonial con un psicólogo especializado en recuperación de confianza después de traumas familiares. Es un proceso lento, pero esperanzador. La ironía más satisfactoria de toda esta experiencia es que al intentar declararme mentalmente incompetente, Cristina terminó demostrando exactamente lo opuesto. Las autoridades, los abogados, los investigadores y finalmente el tribunal reconocieron que mi estrategia para documentar y desmantelar su conspiración había sido magistral. «Don Rafael», me dijo el juez durante la lectura de sentencia, «debo expresar mi admiración por la inteligencia, paciencia y determinación que demostró al enfrentar esta situación. Su manejo de esta crisis no solo lo protegió a usted, sino que resultó en justicia para múltiples víctimas y el desmantelamiento de una red criminal significativa. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi escritorio, donde meses atrás Cristina fotografiaba secretamente mis documentos, reflexiono sobre las lecciones profundas de esta experiencia. Aprendí que la confianza ciega, incluso en familia, puede ser peligrosa. Aprendí que la experiencia y sabiduría acumuladas durante décadas no se evaporan con la edad, sino que se convierten en herramientas poderosas cuando se necesitan. Pero sobre todo, aprendí que el perdón inteligente es más poderoso que la venganza. Perdoné a Adrián porque reconoció su error y tomó medidas concretas para enmendarlo. Perdoné a Amparo porque su participación fue resultado de manipulación, no malicia. Mi patrimonio no solo está intacto,
sino que está mejor protegido que nunca, gracias a las estructuras legales que Pablo implementó. Mi familia está reconstruida sobre fundaciones más honestas y sólidas que antes. Y mi dignidad, que Cristina intentó destruir, emergió fortalecida por la victoria completa sobre sus conspiraciones. Rafael Martín Ruiz demostró que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad, que la experiencia es un activo invaluable y que cuando un hombre honesto decide luchar por su familia y su patrimonio, no hay conspiración lo suficientemente sofisticada para vencerlo. La guerra terminó, la justicia prevaleció y mi casa volvió a ser verdaderamente mi hogar. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.